Una vez más vamos a hacer una reacción a Alip Ba Ta, contestando a varios de vosotros que me lo habéis pedido. El vídeo lo vamos a ver juntos por primera vez porque, sinceramente, es una versión del cover de My Heart Will Go On de Celine Dion y de tantas veces que he escuchado esa canción es que la aborrezco. Así que espero que la versión de Alip Ba Ta sea tan buena que sea más poderosa que el hartazgo que tengo yo con esta canción. Como suelo hacer en estos vídeos, vamos a escucharlo entero primero y le hago una reacción, y si hay detalles que quiero destacar, después los comentamos. Vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a My Heart Will Go On de Celine Dion, interpretada por Alip Ba Ta. Pues lo primero, vaya cortada de rollo. Se ha cortado la canción de golpe. No me lo esperaba para nada. Ha habido detallitos que quiero comentar con vosotros. Por desgracia, Alip Ba Ta no ha conseguido que me olvide de lo que aborrezco esta canción, pero bueno, hay cositas, arreglitos muy guapos que hace que me gustaría comentaros.
Lo que más destaco es que me ha sorprendido que sobre la marcha haya cambiado la cejilla de sitio para hacer el cambio de tonalidad. No me esperaba que lo fuera a hacer así. Vale, aquí además de destacar que está haciendo la melodía con la flauta, sobre todo tengo que destacar el hecho de que cuando la suelta para poder hacer el fingerstyle en condiciones, la flauta se la deja entre el pulgar y el índice del pie. Fijaros. A ver, es un método como otro cualquiera, súper válido. Ahí la tiene preparada para poder cogerla cuando la vuelva a necesitar. Pero me ha hecho muchísima gracia. Luego, yo qué sé, el micrófono qué maravilla, que bien ha captado y separado el sonido de flauta y el sonido de guitarra, porque da toda la impresión de que está grabado en directo con los dos sonidos en la misma pista, y la verdad que suena muy bien. Luego, en esta introducción, ya fuera de bromas, cuando está poniendo dedo 1, dedo 3 y dedo 4, lo hace con hammers, ¿vale? Con hammer on, golpeando sin acompañar el golpe con la mano derecha. Sin embargo, este dedo de aquí lo que hace es rasguear, como si fuera la mano derecha. Coge la segunda y la primera cuerdas y golpea rasgueando. O sea, haría hammer, 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 rasgueo. Fijaros que os lo pongo. Quizás no es tan difícil de ejecutar, pero jamás se me hubiera ocurrido en un arreglo hacerlo así. Y queda guay. Aprovecha esas dos cuerdas al aire y así se quedan sonando mientras el resto de los hammers que va metiendo van completando los acordes. Voy a destacar más bien poca cosa en la parte de la estrofa porque suele utilizar este tipo de técnicas continuamente en todos sus vídeos. Y es más, este es uno de sus vídeos antiguos, que incluso metía menos técnicas de las que puedes ver en los vídeos más actuales. Una cosa que sí os digo, toca tanto la estrofa como el estribillo las dos veces exactamente de la misma manera, y eso pues quizás hace que sea mucho más monótona la canción. En vez de hacer un arreglo diferente para la segunda vez que hace tanto estrofa como estribillo, lo hace exactamente igual. Y eso sí que es una cosa que me deja un poco frío, pero bueno, el arreglo está muy bien, eso no cabe duda. Quizás este bending no me gusta mucho que lo meta ahí, ¿no? Creo que está muy forzado, ¿no? Que no queda tan bien con respecto al arreglo, o si lo comparamos con la melodía original. Que no queda mal, pero vamos, a mí personalmente igual me gusta menos que el resto de los arreglos que has cogido. Este es el detallito que más me gusta. Fijaros aquí que está armonizando con el dedo 4 y el dedo 3 y hace un arrastre súper limpito de 3 notas. Fijaos. Eso que te suena así de bien es complicado. Las dos notas sonando con exactamente la misma intensidad es complicadillo. Pero vamos, comparado con otras cosas que hace Alipata, esta canción se podría decir que es relativamente sencilla. Aunque estoy seguro que si nos la intentamos sacar, nos va a costar lo suyo. Pero sí que la comparas con otros temas que ha hecho y parece más asequible de tocar. ¿Veis? Se coge la flauta del pie y continúa. Vale, voy a pasar toda esta parte porque ya os digo que no cambia nada, lo hace todo exactamente igual. Solo vamos hacia el cambio y así veis con qué agilidad se cambia la cejilla y continúa tocando. Además hay que pensar que coordina para soltar la flauta, dejársela en el pie, mover la cejuela y cambiar al último estribillo.
Esta vez no se la deja en el pie porque como no tiene que volver a utilizarla, se puede permitir soltarla. Pero aún así tiene que soltar la flauta, volver a levantar el brazo, cambiar la cejuela de sitio y continuar. Y todo eso en un espacio muy pequeño de tiempo. Aquí hubiera quedado bien un fade out para ir apagando el sonido y de esa manera no pegar este corte tan grande que pega aquí justo al final, que nos deja a todos sorprendidos. Hace un fade out, pero muy cortito. Lo hubiera hecho más progresivo para que no quedara tan sorprendente el corte. Pero bueno, es cosa de él, no mía. Él ha decidido hacerlo así y ¿quién soy yo para criticar a este pedazo de crack? Pues nada, como siempre, un placer escuchar a este señor, a pesar de que la canción que ha versionado... estoy hasta las narices de escucharla. Pero bueno, tocada por él, se aguanta un poco mejor. Ale, sed buenos.